En lo profundo del tiempo, cuando la Tierra era joven y los continentes aún danzaban sobre un océano de magma, criaturas imposibles caminaban, volaban y cazaban. Seres con garras más largas que una espada, ojos múltiples que todo lo veían, colmillos capaces de triturar hueso, y formas tan extrañas que desafían la lógica del mundo moderno. Muchas de estas criaturas existieron millones de años antes del ser humano, y desaparecieron sin dejar rastro, tragadas por las eras, borradas por cataclismos, olvidadas por el tiempo. Pero hoy, las vamos a revivir. Acompáñame en este viaje a través de las profundidades de la historia natural, para descubrir 10 criaturas extintas que parecen salidas de una pesadilla o de otro planeta. Quédate hasta el final, porque algunas de estas especies cambiaron el rumbo de la vida en la Tierra, y otras podrían haber regresado en formas que ni imaginas. 1. Megalodón, el regreso del titán de las profundidades. Bajo la superficie del océano, más allá de donde la luz solar se atreve a alcanzar, habita un silencio tan antiguo como la Tierra misma. Allí, en las entrañas oscuras del abismo, se guardan secretos que desafían la lógica, y uno de esos secretos tiene nombre: Megalodón. Un nombre que evoca escalofríos. Un nombre que, aunque pertenece al pasado, sigue vivo en las pesadillas del presente. Se dice que el océano lo olvida todo, que todo lo que cae en sus dominios se pierde para siempre. Pero, ¿y si algo no se perdió? ¿Y si algo sobrevivió al paso del tiempo, esperando? Durante millones de años, el megalodón reinó como el depredador supremo. Con una longitud estimada de hasta 20 metros, el doble de un autobús escolar, y mandíbulas capaces de triturar ballenas como si fueran ramas secas, este titán no tenía igual. Pero hace 3 millones de años, desapareció. O al menos, eso dicen. En 1997, una estación hidroacústica de la Marina de los Estados Unidos registró un sonido inexplicable, profundo y desgarrador, proveniente de las fosas más aisladas del Pacífico. Lo llamaron The Bloop. Algunos dijeron que eran glaciares rompiéndose, otros, algo más. Un pescador chileno juró haber visto una sombra del tamaño de un edificio deslizándose bajo su bote. Los peces desaparecieron. El mar se volvió silencioso, demasiado silencioso. ¿Ecos de una leyenda extinguida o advertencias? La paleontología insiste, el megalodón está extinto. Las pruebas fósiles desaparecen hace 3 millones de años. Sin embargo, algunos científicos independientes se preguntan, ¿podría haber sobrevivido en los abismos inexplorados del océano? Después de todo, conocemos más sobre la superficie de Marte que sobre nuestros propios océanos. ¿Y si la criatura simplemente descendió? En las fosas de las Marianas, donde la presión aplastaría un submarino, ¿podría el megalodón haberse adaptado? Las especies abisales hacen cosas imposibles cada día. ¿Y si este titán encontró la forma? Una plataforma petrolera en el Océano Índico sufrió daños inexplicables en 2023. Las grabaciones de seguridad muestran una enorme silueta nadando alrededor, seguida de interferencias electromagnéticas. La grabación se filtró, solo para desaparecer misteriosamente horas después. En la costa de Sudáfrica, una ballena apareció mutilada. No por redes, no por hélices. Algo la mordió, y la mordida no coincidía con ningún depredador conocido. ¿Qué pasaría si el megalodón emergiera hoy? Imagina la histeria, el caos en las rutas marítimas, las costas desiertas, la humanidad enfrentada a un monstruo real, no de mitos ni de películas. El megalodón no tendría rival. Podría devorar tiburones blancos como aperitivos. Su sentido del olfato, 10 veces más agudo que el de cualquier tiburón moderno. Su velocidad, digna de un misil submarino.
Y sus ojos negros, eternos, que observan desde lo profundo. Quizás no nos ha atacado, aún. El misterio permanece. Las pruebas son fragmentarias. Los testigos, desacreditados. Pero el miedo es real. Y si en este mismo momento, en algún rincón del Pacífico, un megalodón nada en círculos alrededor de un cable submarino, ¿y si ha estado esperando? Observando, evolucionando. Tal vez no lo sepamos con certeza. Pero la próxima vez que te sumerjas en el mar y sientas una corriente fría que no estaba allí antes, recuerda, el océano no está vacío, y el megalodón podría no estar tan extinto como creemos. 2. Sarcosuchus, el cocodrilo gigante que reinó en las sombras del tiempo. En los rincones olvidados de la prehistoria, donde la tierra aún se hallaba en construcción y las bestias medían su poder con colmillos y escamas, existió un depredador que el tiempo casi logra enterrar en el olvido. Su nombre suena como un susurro traído por el viento del pasado. Sarcosuchus, el terror de los ríos primitivos. El coloso silencioso que acechaba entre las aguas fangosas de un mundo que ya no existe. Los cocodrilos modernos son imponentes, sí, pero son solo sombras pálidas comparados con su ancestral rey. Sarcosuchus, cuyo nombre significa literalmente cocodrilo de carne, no era un simple reptil más. Medía más de 12 metros de largo y pesaba cerca de 8 toneladas. Era tan largo como un autobús y tan pesado como un elefante africano. Vivió hace unos 112 millones de años, durante el Cretácico inferior, cuando lo que hoy es el Sahara era un delta húmedo y rebosante de vida y de muerte. Allí, en aquel entorno salvaje, Sarcosuchus no solo sobrevivía, dominaba. Sus mandíbulas eran una trampa viviente. Más de 130 dientes, algunos más grandes que un cuchillo de cocina. Su hocico, largo y robusto, no era una herramienta de caza, era un instrumento de ejecución. Pero lo más inquietante no era su tamaño, era su comportamiento. Sarcosuchus no emboscaba por hambre, cazaba por instinto, por dominio. Se escondía entre la vegetación acuática, esperando horas, quizás días. No necesitaba moverse, solo observar. Y cuando su víctima, algún dinosaurio sediento, un pez gigantesco o incluso otro reptil, se acercaba a beber del río, el monstruo surgía del barro con una explosión de furia. No daba tiempo a gritar, solo a desaparecer. Durante millones de años, Sarcosuchus fue rey, hasta que desapareció. Los científicos debaten su caída. ¿Cambio climático? ¿Competencia? ¿Catástrofes naturales? Hoy, su rastro se encuentra enterrado en las tierras más secas del mundo, el desierto del Sahara. Donde una vez hubo pantanos y corrientes fluviales, ahora solo hay arena y huesos fosilizados. Pero a veces, mientras el sol cae sobre las dunas y el viento arrastra la historia en forma de polvo, los lugareños cuentan historias. Hablan de sombras que se mueven entre las rocas, de formas demasiado grandes para ser cocodrilos normales. Y aunque la ciencia los corrige, el mito persiste. Sarcosuchus desapareció, o eso creemos. Pero aún hoy, en los lugares más profundos de África y Sudamérica, hay relatos de ríos donde nadie se atreve a nadar, de aldeas donde peces gigantes aparecen partidos por la mitad, y de cazadores que juran haber visto el demonio escamoso del río. El folclore local lo llama de muchas formas: Mokele Mbembe, el rey del agua, el abuelo del pantano. Y aunque no hay pruebas claras, algunos criptozoólogos sugieren que, en algún lugar remoto y olvidado, una especie descendiente de Sarcosuchus podría haber sobrevivido. Oculta, adaptada, más pequeña quizás, pero igual de letal. Después de todo, si los cocodrilos modernos son descendientes directos de los dinosaurios, ¿por qué no podría uno más antiguo haber dejado herencia viva? No era un dinosaurio, no era un cocodrilo moderno, era algo más.
Un titán que reinó donde el agua era ley. Un depredador diseñado por la evolución para ser perfecto y terrorífico. Hoy, Sarcosuchus vive en los fósiles, en los museos y en los susurros que flotan sobre los ríos más oscuros. Pero si alguna vez sientes que el agua se torna inmóvil, que el ambiente se enfría repentinamente y que el bosque guarda silencio, recuerda, el Sarcosuchus no necesitaba ser visto para dominar. Solo necesitaba esperar. 3. El regreso de la Titanoboa. La sombra de la selva. Hace 60 millones de años, mucho antes de que los humanos imaginaran dioses y monstruos, la Tierra despertaba de la gran extinción que borró a los dinosaurios del mapa. En ese mundo primitivo, el aire era más espeso, el clima sofocante, y la jungla, un océano verde sin límites. En medio de aquella inmensidad húmeda, reinaba una criatura que parecía salida de las pesadillas más profundas, la Titanoboa cerrejonensis. Con una longitud que podía alcanzar los 14 metros y un peso cercano a la tonelada, la Titanoboa no era solo una serpiente, era una fuerza de la naturaleza. Su cuerpo, tan ancho como un neumático de camión, se deslizaba silencioso entre la vegetación pantanosa del norte de lo que hoy conocemos como Colombia. Allí, en la región que millones de años después sería llamada el Cerrejón, esta colosal cazadora dominaba sin rival. Los paleontólogos descubrieron sus restos en 2009, ocultos bajo capas de carbón fósil, y lo que hallaron superó toda expectativa. Las vértebras, más grandes que un puño humano, contaban una historia olvidada, la de un depredador que vivió en un planeta en recuperación, donde el calor tropical permitía a los reptiles alcanzar tamaños inimaginables. En aquel ecosistema, cocodrilos gigantes y tortugas del tamaño de mesas se desplazaban entre ríos lentos y turbios. Pero para la Titanoboa, esas bestias no eran más que presas. Se dice que acechaba bajo el agua, inmóvil como una sombra viva, hasta que el momento era el adecuado. Entonces, en un destello de violencia, envolvía a su víctima con su cuerpo muscular y comenzaba una constricción implacable. No había escapatoria. El abrazo mortal de la Titanoboa podía aplastar huesos y detener corazones en segundos. Imagina el silencio interrumpido solo por el chapoteo de una lucha breve, seguida por la calma, y el regreso de la serpiente a las profundidades, saciada y silenciosa, como si nada hubiera pasado. Pero el tamaño de la Titanoboa no era simple capricho de la evolución. Su colosal forma era una consecuencia directa de la temperatura del planeta. En un mundo más cálido que el actual, los reptiles, animales de sangre fría, podían crecer hasta límites que hoy nos resultan imposibles. El hallazgo de la Titanoboa, por tanto, no solo reveló a un depredador olvidado, sino que también se convirtió en una ventana al clima de la Tierra del Paleoceno. Aunque su reinado duró millones de años, todo imperio llega a su fin. Cambios climáticos, transformaciones en los ecosistemas y la llegada de nuevos depredadores marcaron el final de esta bestia. Poco a poco, la jungla dejó de ser su dominio exclusivo y su legado quedó enterrado bajo capas de tiempo y carbón, hasta que la ciencia lo rescató. Hoy, la Titanoboa es más que un fósil. Es un recordatorio de que, en los rincones más profundos de la historia natural, han existido criaturas tan formidables que la ficción apenas logra rozar su realidad. Y mientras exploramos las selvas y ríos de nuestro presente, no podemos evitar preguntarnos: si la naturaleza creó a la Titanoboa una vez, ¿podría hacerlo de nuevo? 4. El Quetzalcóatlus, la leyenda del Señor de los Cielos. Hace 70 millones de años,
En los últimos capítulos de la era de los dinosaurios, los cielos no estaban dominados por aves, sino por titanes alados. Entre ellos, uno sobresalía por encima de todos, un ser tan inmenso que su sombra podía oscurecer un claro entero, el Quetzalcoatlus nortropi. Con una envergadura que alcanzaba hasta los 12 metros, este pterosaurio era, sin lugar a dudas, uno de los reyes del aire prehistórico. Su nombre honra a la deidad mesoamericana Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y no es difícil entender por qué. Al verlo caminar o desplegar sus alas, debía parecer una criatura salida de una leyenda, mitad bestia, mitad divinidad. Pero el Quetzalcoatlus no solo volaba, también caminaba. Y lo hacía con una elegancia y un poder que pocos animales han igualado. Su andar, sostenido sobre extremidades largas y articuladas, le daba la apariencia de una grulla gigantesca, aunque con la ferocidad de un depredador aéreo. En tierra firme, se desplazaba con paso seguro, su cuello esbelto y alargado girando lentamente, escudriñando el horizonte en busca de presas. Imaginemos por un momento el paisaje que dominaba: vastas llanuras fluviales, ríos serpenteantes, y un cielo denso con nubes cargadas. Desde lo alto, el Quetzalcoatlus podía avistar kilómetros a la redonda. Sus ojos, adaptados para la caza, detectaban hasta el más leve movimiento. Un pequeño dinosaurio, una cría desprevenida o incluso un pez atrapado en aguas poco profundas, nada escapaba a su mirada. Cuando decidía atacar, se lanzaba desde el aire con una precisión letal. Sus alas, membranas tensas sostenidas por un hueso alargado como una lanza, cortaban el viento mientras descendía en picado. Un instante después, su pico largo y afilado atrapaba a la víctima. Luego, con unos poderosos aletazos, regresaba a los cielos, desapareciendo más allá de las nubes. A pesar de su imponente tamaño, el Quetzalcoatlus no era un dinosaurio, sino un pterosaurio, un linaje distinto de reptiles voladores que surgió mucho antes de las aves modernas. Su ligereza estructural, producto de huesos huecos y extremadamente fuertes, era la clave de su vuelo. Y aunque sus dimensiones desafían nuestra imaginación, estudios recientes sugieren que podía recorrer enormes distancias planeando, aprovechando las corrientes de aire como un maestro del cielo. El descubrimiento de sus restos fósiles en Texas, en la década de 1970, fue un momento histórico para la paleontología. Cada fragmento de hueso desenterrado parecía contar una historia de evolución extrema, adaptaciones perfectas y un reinado que se extendió hasta el mismo final del Cretácico. Pero incluso el Señor de los Cielos no pudo escapar al destino que aguardaba a toda la megafauna de su tiempo. Hace unos 66 millones de años, un cataclismo global, posiblemente el impacto de un asteroide, alteró para siempre el curso de la vida en la Tierra. Los cielos quedaron en silencio, y el Quetzalcoatlus se despidió de su era. Hoy, este coloso alado vive en nuestra imaginación, en los museos y en las páginas de la ciencia. Es un recordatorio de que la historia natural de la Tierra está llena de criaturas tan extraordinarias que parecen mitos, y de que, alguna vez, un ser digno de una deidad verdaderamente surcó los cielos. 5. Mamut lanudo, gigantes del hielo. En las vastas y heladas llanuras de la Edad de Hielo, donde el viento cortaba como cuchillas y el horizonte se extendía hasta perderse en la nada, habitó una criatura que, aún hoy, sigue viva en nuestra imaginación colectiva, el mamut lanudo, Mammutus primigenius. Con sus imponentes 5 metros de altura y un peso que podía superar las 6 toneladas,
Este coloso estaba perfectamente adaptado a uno de los entornos más hostiles que han existido. Su cuerpo, cubierto por un espeso manto de pelo marrón y dorado, lo protegía de temperaturas que podían descender hasta los 50 grados bajo cero. Bajo la piel, una gruesa capa de grasa, de hasta 10 centímetros, actuaba como aislamiento térmico adicional, una barrera vital contra el implacable frío glacial. Pero lo que realmente distinguía al mamut lanudo eran sus enormes colmillos curvados, que podían alcanzar hasta 4 metros de longitud. No solo eran armas formidables contra depredadores, sino también herramientas esenciales para su supervivencia. Con ellos, los mamuts apartaban la nieve endurecida para llegar a la hierba y los líquenes que constituían la base de su dieta. Imaginemos por un momento la escena. Una manada de mamuts avanza lentamente a través de la tundra. Las crías, protegidas en el centro del grupo, siguen el paso firme de las hembras adultas. Los machos, más solitarios, merodean a cierta distancia. Sus trompas exploran el suelo, olfateando en busca de alimento, mientras las nubes de vapor que exhalan se pierden en el aire helado. En el silencio roto solo por el aullido del viento, estos gigantes mantienen un orden ancestral que les ha permitido sobrevivir durante cientos de miles de años. El mamut lanudo no estaba solo en este mundo de hielo. Compartía el territorio con otras criaturas impresionantes: tigres dientes de sable, rinocerontes lanudos, bisontes y lobos gigantes. Sin embargo, pocas especies poseían la combinación de fuerza, resistencia e inteligencia social que caracterizaba a estos paquidermos. Su vida dependía de la cooperación, la manada era su fortaleza, y en su seno se transmitía el conocimiento de rutas migratorias, lugares de forrajeo y estrategias para enfrentar inviernos especialmente duros. El final de la historia del mamut lanudo es tan trágico como inevitable. Hace aproximadamente 10.000 años, el clima de la Tierra comenzó a cambiar drásticamente. Los glaciares retrocedieron, las praderas heladas se transformaron en bosques y humedales, y las fuentes de alimento se redujeron. A esta presión natural se sumó la aparición de un nuevo y letal depredador, el ser humano. Nuestros ancestros cazaban mamuts por su carne, piel y huesos, y dejaron grabadas sus siluetas en las paredes de las cuevas, como testigos mudos de una relación tan fascinante como letal. Algunos grupos de mamuts lograron sobrevivir miles de años más, aislados en islas árticas como Brangel, donde vivieron hasta hace apenas 4.000 años, cuando las pirámides de Egipto ya se alzaban en el desierto. Con su desaparición, el planeta perdió a uno de sus últimos gigantes glaciares, y el ser humano heredó la tundra que ellos alguna vez dominaron. Hoy, los mamuts lanudos nos observan desde vitrinas de museos y estudios genéticos, donde la ciencia explora la posibilidad de devolverlos a la vida mediante clonación. Más allá de la biotecnología, su figura sigue siendo un símbolo de resistencia, adaptabilidad y majestuosidad natural. Nos recuerdan que la Tierra fue hogar de criaturas tan extraordinarias que parecen sacadas de un relato mítico, y que incluso los titanes pueden caer ante el paso implacable del tiempo. 6. El lobo gigante de la Edad de Hielo, sombras en la nieve. En los fríos y vastos paisajes de la Edad de Hielo, cuando el hielo cubría gran parte del planeta y las noches parecían eternas, existía un depredador que inspiraba temor y respeto: el lobo gigante, conocido por la ciencia como Canis dirus. Su nombre, que significa perro terrible, no es casualidad. Con un peso que podía superar los 90 kilogramos y una mandíbula capaz de destrozar huesos, este cazador era una de las bestias más formidables de su tiempo. Los lobos gigantes recorrían las praderas heladas y los bosques nevados de América del Norte y del Sur,
siempre en manada. Eran más robustos y poderosos que los lobos grises actuales, con patas más cortas y musculosas, adaptadas no tanto para correr largas distancias como para someter a presas enormes. Sus cráneos, anchos y macizos, albergaban dientes que podían triturar sin esfuerzo los huesos de mamuts jóvenes, bisontes o caballos prehistóricos. Imagínalo, una ventisca azota la llanura, la nieve se arremolina en el aire. A lo lejos, una manada de lobos gigantes avanza en formación cerrada. Sus hocicos captan el olor de un bisonte herido, y la cacería comienza. No son velocistas, son estrategas. Coordinan sus movimientos, rodean a la presa, desgastándola poco a poco hasta que cae, exhausta. La nieve se tiñe de rojo mientras las fauces se cierran, y el silencio de la tundra vuelve a imponerse. El Canis dirus convivió con otros grandes depredadores de la megafauna del Pleistoceno: tigres dientes de sable, osos de cara corta y pumas ancestrales. La competencia por la comida era feroz, y la habilidad de cazar en manada daba a los lobos gigantes una ventaja crucial. La cooperación y la comunicación eran la clave de su éxito, y cada miembro de la manada tenía un papel en la cacería y en la protección de los cachorros. La mayor parte de lo que sabemos sobre estos lobos proviene de yacimientos fósiles encontrados en La Brea, en Los Ángeles, donde miles de huesos han sido recuperados. Allí, las trampas naturales de asfalto líquido atraparon a incontables animales durante miles de años. Los lobos gigantes, atraídos por las presas atrapadas, quedaban a su vez prisioneros de aquel lodo mortal. Este cementerio natural nos ha revelado detalles sobre su tamaño, estructura social y dieta. Pero su reinado no fue eterno. Hace unos 10.000 años, al final de la última glaciación, el clima del planeta cambió radicalmente. Las praderas abiertas se transformaron en bosques, y muchas de las grandes presas que sustentaban a estos lobos desaparecieron. La presión de un nuevo depredador, el ser humano, añadió un desafío insuperable. Nuestros ancestros no solo competían por las mismas presas, sino que también cazaban a los lobos directamente. Incapaces de adaptarse a un mundo cambiante y con menos alimento disponible, los lobos gigantes se extinguieron. Sin embargo, su legado quedó grabado en la memoria de la Tierra. A través de fósiles, reconstrucciones y relatos científicos, hoy podemos imaginar a estas bestias recorriendo la tundra, aullando bajo la luna helada, su silueta recortada contra un horizonte cubierto de nieve. El Canis dirus es un recordatorio de que incluso los depredadores más formidables pueden caer ante la fuerza combinada de la naturaleza y el tiempo. Y aunque su aullido ya no resuene en la noche, su historia sigue viva, como eco lejano de una era en la que los gigantes caminaban sobre la nieve. 7. Basilosaurus, la ballena primitiva que dominó los mares. En las profundidades de los mares del Eoceno, hace aproximadamente 40 millones de años, reinaba una criatura imponente y extraña, el Basilosaurus. Su nombre, que significa rey lagarto, es en realidad un error histórico, ya que este gigante no era un reptil, sino uno de los primeros cetáceos totalmente marinos, un ancestro lejano de las ballenas modernas. Con una longitud que podía superar los 18 metros y un cuerpo delgado y serpenteante, el Basilosaurus se distinguía de cualquier otro mamífero marino de su época. A diferencia de las ballenas actuales, su cuerpo era más alargado y flexible, lo que le permitía deslizarse con agilidad entre las corrientes oceánicas. Sus mandíbulas, repletas de dientes afilados, estaban adaptadas no solo para capturar peces, sino también para atacar a otros animales marinos, incluidos pequeños cetáceos.
Era, sin duda, un depredador ápice de los mares prehistóricos. Uno de los aspectos más fascinantes del Basilosaurus son sus extremidades posteriores vestigiales. Aunque diminutas y sin función locomotora, estos restos de patas traseras eran un testimonio vivo de su pasado terrestre. Este detalle nos recuerda la extraordinaria historia evolutiva de los cetáceos, mamíferos que una vez caminaron por tierra firme y que, con el paso de millones de años, regresaron al océano para conquistar un nuevo hábitat. El Basilosaurus no se desplazaba con la misma fuerza caudal que las ballenas modernas. En lugar de un poderoso aleteo vertical, gran parte de su movimiento dependía de la ondulación serpenteante de su cuerpo largo y flexible, lo que le daba un estilo de nado distinto, casi reptiliano. Sus ojos, adaptados para la visión subacuática, y su agudo sentido del oído le permitían orientarse en un mundo dominado por sonidos y corrientes. Sin embargo, aún no había desarrollado el sofisticado sistema de ecolocalización que caracteriza a los delfines y ballenas actuales. En el ecosistema del Eoceno, el Basilosaurus fue un superdepredador temido. Los fósiles encontrados en regiones como Egipto, Estados Unidos y Jordania revelan restos de tortugas marinas, peces grandes e incluso crías de otros cetáceos en sus estómagos fosilizados. Esto sugiere que no solo era un cazador oportunista, sino también un agresivo competidor en los mares tropicales y subtropicales. Aunque imponente, su linaje no sobrevivió. Con el tiempo, los mares cambiaron, nuevos depredadores surgieron y los cetáceos evolucionaron hacia formas más hidrodinámicas y especializadas. El Basilosaurus quedó como un experimento evolutivo, un paso intermedio entre los mamíferos terrestres que dieron origen a las ballenas y las formas más modernas que hoy conocemos. Hoy, cada fósil de Basilosaurus nos abre una ventana hacia un mundo olvidado, revelando la transición fascinante de la vida desde la Tierra al océano. No era un reptil, no era aún una ballena como las de ahora. Era un titán híbrido de la evolución, una criatura que encarna la grandeza y la extrañeza de la historia natural. 8. Haekelopterus, el titán olvidado de los ríos y océanos prehistóricos. Hace unos 390 millones de años, en los mares, lagos y ríos del período devónico, existió una criatura que parece salida de una pesadilla, el Haekelopterus rhenaniae, uno de los artrópodos más grandes que jamás hayan existido. Este depredador colosal pertenecía al grupo de los euriptéridos, conocidos popularmente como escorpiones marinos, aunque no eran ni escorpiones ni crustáceos, sino parientes lejanos de las arañas y cangrejos herradura. El Haekelopterus alcanzaba tamaños impresionantes. Algunos fósiles sugieren longitudes de hasta 2.5 metros, convirtiéndolo en el artrópodo más grande descubierto hasta la fecha. Imagina un escorpión gigantesco, con pinzas poderosas y un cuerpo acorazado, deslizándose bajo las aguas turbias de un antiguo río. Su sola presencia imponía respeto en un ecosistema lleno de peces acorazados, trilobites y otros invertebrados. Su cuerpo estaba dividido en secciones protegidas por un exoesqueleto robusto, articulado para permitir movimientos flexibles. Poseía unas enormes pinzas delanteras, quelíceros, que utilizaba tanto para atrapar a sus presas como para defenderse. Estas pinzas podían ser lo suficientemente fuertes como para sujetar peces grandes, quebrar caparazones de otros invertebrados o incluso competir con otros depredadores de su mismo tamaño. A diferencia de los escorpiones modernos, el Haekelopterus vivía principalmente en ambientes acuáticos, aunque se cree que algunos de sus parientes podían arrastrarse a tierra firme por cortos periodos. Su modo de locomoción era principalmente mediante aletas y patas natatorias que lo impulsaban con eficiencia, permitiéndole emboscar a sus víctimas en aguas poco profundas.
Su visión era excelente. Contaba con ojos compuestos capaces de detectar movimiento y enfocar con precisión a sus presas en las aguas turbias del Devónico. Esta habilidad, sumada a su fuerza y tamaño, lo convertía en un superdepredador indiscutible. El mundo en el que vivía el Haekelopterus estaba muy alejado del que conocemos hoy. Durante el Devónico, gran parte de la vida animal prosperaba en mares interiores y sistemas fluviales. Los primeros bosques de la Tierra comenzaban a surgir en tierra firme, y los peces óseos y cartilaginosos dominaban el agua. Sin embargo, antes de que aparecieran los grandes tiburones, los escorpiones marinos eran los amos indiscutibles de su reino. El descubrimiento de fósiles de Haekelopterus en Alemania y otros lugares de Europa ha permitido a los paleontólogos reconstruir su aspecto y confirmar la magnitud de su tamaño. Los restos más impresionantes corresponden a una quilla fósil de pinza que, al ser comparada con especies emparentadas, reveló que este animal podía duplicar el tamaño de la mayoría de los otros euriptéridos conocidos. Aunque su aspecto pueda parecer aterrador, el Haekelopterus representa un capítulo fascinante de la evolución. Nos recuerda que, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra o las ballenas surcaran los océanos, existieron otros titanes que dominaron su propio tiempo y espacio. Con la extinción del Devónico y los cambios en los ecosistemas acuáticos, los escorpiones marinos comenzaron a declinar. Nuevos depredadores, como los tiburones primitivos, ocuparon su lugar, y criaturas como el Haekelopterus desaparecieron para siempre. Sin embargo, su legado fósil nos muestra la asombrosa diversidad y el poder de la vida antigua, donde incluso los artrópodos podían alcanzar dimensiones colosales. El Haekelopterus fue más que un simple escorpión marino, fue el gigante de los ríos y mares del Devónico, un depredador formidable que gobernó mucho antes de que los vertebrados se adueñaran de los océanos. Su historia nos revela, una vez más, que la naturaleza siempre encuentra formas extraordinarias de experimentar con la vida, creando criaturas que hoy nos resultan casi imposibles de imaginar. 9. Tigre dientes de sable, el cazador más temido del Pleistoceno. Hace aproximadamente entre 2.5 millones y 10.000 años, durante el Pleistoceno, los vastos paisajes de América estaban habitados por uno de los depredadores más emblemáticos y temidos de la prehistoria, el Smilodon, conocido popularmente como el tigre dientes de sable. Aunque se le compara con los felinos modernos, el Smilodon era un género único, adaptado a un mundo de gigantes, donde la lucha por la supervivencia era una constante. El rasgo más inconfundible de este animal eran sus colmillos superiores alargados, que podían superar los 20 centímetros de longitud. Estas dagas naturales lo convertían en un cazador formidable, capaz de perforar la carne de presas mucho más grandes que él. Pero los colmillos, tan impresionantes como frágiles, no estaban diseñados para resistir mordidas prolongadas ni fracturas óseas. Por ello, los científicos creen que el Smilodon mataba con ataques rápidos y precisos, clavando sus colmillos en zonas vitales como la garganta o el cuello de sus presas. El cuerpo del Smilodon estaba perfectamente adaptado a su estilo de caza. A diferencia de los grandes felinos actuales, no era un corredor de largas distancias. Tenía patas cortas pero muy poderosas, un cuello musculoso y un tórax robusto. Su fuerza le permitía derribar grandes animales en un enfrentamiento directo, confiando en la emboscada y la potencia física más que en la persecución. Su estilo era el de un cazador de emboscada, escondiéndose entre la vegetación o esperando en silencio el momento exacto para atacar. Entre sus presas se encontraban los grandes herbívoros del Pleistoceno, bisontes primitivos, camellos, caballos salvajes, ciervos gigantes, y sobre todo, los enormes perezosos terrestres y crías de mamut.
Cazar animales de tal tamaño requería estrategia y cooperación, y algunos paleontólogos sugieren que el Smilodon pudo haber cazado en grupos, similar a los leones modernos. Sin embargo, esta teoría sigue siendo objeto de debate. El hábitat del Smilodon abarcaba gran parte del continente americano, desde las frías estepas del norte hasta las sabanas y llanuras del sur. El hallazgo más famoso proviene de las fosas de Alquitrán de la Brea, en Los Ángeles, donde miles de restos de Smilodon han sido descubiertos. Estos fósiles no solo confirman su abundancia, sino que también ofrecen pistas sobre su comportamiento social, ya que se han encontrado múltiples individuos juntos, lo que podría indicar una vida en manada, o al menos, cierto grado de cooperación. Más allá de su aspecto feroz, el Smilodon enfrentaba un mundo cambiante. Con el final de la última glaciación y la desaparición de muchas de sus presas principales debido al cambio climático y posiblemente a la presión de la caza humana, este depredador perdió su lugar en la cadena alimenticia. Hace unos 10.000 años, el tigre dientes de sable desapareció junto con gran parte de la megafauna del Pleistoceno. Hoy en día, el Smilodon sigue vivo en la imaginación colectiva, representado en libros, películas y documentales como el arquetipo del depredador prehistórico. Su legado fósil nos recuerda un tiempo en el que la Tierra estaba habitada por criaturas extraordinarias, adaptadas a un entorno extremo y hostil. El Smilodon no fue un simple felino más, sino un verdadero símbolo de la naturaleza en su máxima expresión. Poderosa, letal y magnífica. Su historia nos habla de la lucha constante por la supervivencia y de la fragilidad incluso de los más grandes depredadores frente a los cambios implacables de la Tierra. 10. El licoprión, el tiburón con dientes en espiral. En los océanos del Pérmico temprano, hace más de 270 millones de años, nadaba una de las criaturas más enigmáticas y fascinantes que la paleontología haya descubierto, el helicoprión. Este extraño tiburón no solo destacaba por su tamaño, que podía alcanzar hasta 6 u 8 metros de longitud, sino también por una característica anatómica que lo convierte en uno de los mayores misterios de la vida marina prehistórica: una espiral de dientes en forma de sierra circular que emergía de su mandíbula inferior. Imagina un rollo de cuchillas afiladas, similar a la hoja de una sierra circular, alojado en la boca de un tiburón. Esa era la dentadura del helicoprión. Durante décadas, los paleontólogos discutieron sin descanso sobre cómo y dónde estaba ubicada esa extraña espiral. Algunos pensaban que se encontraba enrollada en el hocico, otros que servía como defensa en la cola, e incluso hubo teorías que sugerían que sobresalía como un cuerno. No fue sino hasta el descubrimiento de fósiles mejor preservados y el uso de tecnologías modernas, como la tomografía computarizada, que se pudo confirmar que la espiral estaba situada en la mandíbula inferior del animal. El funcionamiento de esta curiosa estructura sigue siendo un tema de debate, pero las hipótesis más aceptadas indican que el helicoprión utilizaba su espiral de dientes como una trampa giratoria para atrapar y cortar presas blandas como calamares, peces cartilaginosos y otros animales marinos sin armadura ósea. Cada vez que cerraba la boca, los dientes cerrados de la espiral guiaban a la presa hacia el interior, empujándola hacia la garganta y evitando su escape. Lo más sorprendente es que, a medida que los dientes más antiguos se desgastaban, no caían, como ocurre en los tiburones actuales, sino que quedaban integrados en la espiral. De esta manera, los dientes nuevos se iban formando en la base y empujaban a los más viejos hacia el centro del rollo. Esta característica hacía que el helicoprión tuviera siempre una colección completa de dientes afilados y funcionales, perfectamente preparados para desgarrar a sus víctimas. Su cuerpo, aunque emparentado con los tiburones modernos, probablemente se parecía más al de un quimera o pez cartilaginoso primitivo,
con una cola alargada y aletas menos desarrolladas que las de los tiburones actuales. Esto sugiere que no era un depredador veloz de persecución, sino un cazador oportunista, especializado en sorprender y atrapar animales de cuerpo blando en aguas profundas. El helicoprión dominó los mares durante millones de años, extendiéndose por lo que hoy son regiones de América del Norte, Rusia, Australia y China. Su éxito como depredador es testimonio de lo efectiva que resultó su extraña dentadura, a pesar de lo insólita que nos parece en la actualidad. Finalmente, como gran parte de la vida marina del Pérmico, el helicoprión desapareció durante la extinción masiva del Pérmico-Triásico, la mayor catástrofe biológica en la historia de la Tierra, que acabó con más del 90% de las especies marinas. Hoy, el helicoprión sigue siendo un ícono de lo extraño y lo sorprendente en la evolución. Su mandíbula en espiral es un recordatorio de que la naturaleza experimenta con formas y diseños que a veces parecen imposibles, pero que cumplen funciones específicas en la lucha por la supervivencia. Este tiburón con dientes de sierra circular no solo fue un depredador de su tiempo, sino también un misterio vivo que aún fascina a científicos y entusiastas de la paleontología en todo el mundo. El helicoprión nos invita a reflexionar sobre la creatividad infinita de la evolución. Incluso en los océanos más antiguos, la vida encontraba formas ingeniosas y aterradoras de prosperar. A lo largo de este viaje hemos explorado a los titanes olvidados de la antigüedad. Depredadores colosales como el megalodón y la titanoboa, cazadores implacables como el esmilodón y el lobo gigante, gigantes ancestrales como el mamut lanudo y el Quetzalcóatlus, e incluso criaturas marinas tan enigmáticas como el Basilosaurus y el helicoprión. Todos ellos, desde las profundidades de los océanos hasta los cielos prehistóricos, marcaron la historia de la vida en la Tierra con su poder, su ferocidad y su grandeza. Hoy, solo sus fósiles nos cuentan lo que una vez fue un mundo gobernado por bestias extraordinarias. Pero aunque estas criaturas hayan desaparecido, su legado vive en nuestra curiosidad, en la ciencia y en la imaginación que nos inspira a seguir buscando respuestas. Si quieres seguir explorando el fascinante universo de los animales extintos y descubrir más secretos del pasado de nuestro planeta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. El viaje apenas comienza, y aún quedan muchos gigantes por descubrir.